Teoría del pánico 21N. Los promotores del paro, hábilmente, en los últimos días impusieron dos tendencias. ¿Cuáles eran? Marchar contra el gobierno y salvar la paz. En el primero de los casos, sintetizaron una consigna muy efectiva, y es que puede que no haya un colombiano que no esté en contra de algo o en desacuerdo con todas las cosas. Desde la corrupción hasta un hueco frente a su casa. Cualquiera de esos es motivo para estar en desacuerdo con el gobierno. Así se creó entonces una dinámica en la que de manera inédita aparecieron muchas personas sumándose a la marcha. Eran de altos y bajos estratos. La reforma tributaria también era una de las razones y la pésima reforma pensional. En cuanto a la paz, los asesinatos de indígenas en el Cauca, las muertes de líderes sociales y el crimen de 158 miembros del partido de las FARC. Esto pasó desde la firma que teníamos de acuerdos de paz, hechos inquietantes para el futuro del conjunto de la sociedad, ya que recordemos que con toda la firma que se generó, toda la conmoción con el acuerdo de paz, realmente los acuerdos no se han cumplido para las personas de las FARC. En Cali y en Bogotá, el gobierno, decretando el toque de queda, organizó una campaña de terror y de pánico generalizado, induciendo a paralizar el ánimo de la movilización y de la protesta popular. En varios países latinoamericanos ya hemos visto que multitudes han salido a marchar masivamente para expresar su descontento, reclamando a gobiernos por estancamiento económico, por la corrupción, por la desigualdad y en algunos problemas sobresalientes y relevantes que también tienen que ver directamente con el gobierno. Esta es la protesta más grande que ha habido en Colombia. Debemos recordar que hace muchos años no veíamos una protesta de esta magnitud, ni la gente tan unida y tan inconforme. Buena parte de los historiadores coinciden en que el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 fue el más importante de la historia de movilizaciones sociales y a su vez una de las más violentas. Fue convocada por la CTC, UTC, CSTC y la CGT en contra de aumento del costo de vida y la renuencia del presidente de esa época, Alfonso López Michelsen, de mejorar sueldos de trabajadores. Locales destruidos se vieron en aquella época, carros incendiados, otros daños materiales fueron el saldo de protestas, además de 20 muertos, alrededor de 500 heridos, centenares de capturados que fueron trasladados al Estadio El Campín y a la Plaza de Toros en aquella época. Finalizada esa jornada, López incrementó el salario, lo que se consideró como el triunfo en esa época de los trabajadores. Ahora vemos que viene una doctrina del shock. Esto lo dice el autor Naomi Klein, el auge del capitalismo del desastre. ¿Por qué pasa esto? En la doctrina del shock se presenta el capitalismo del desastre, ya que son ataques organizados contra instituciones y bienes públicos, después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivos oportunidades de mercado. ¿Qué pasa después de esto? Las reformas permanentes logran rápidamente una crisis de primer orden o estado de shock. Luego de venderla al mejor postor para la red estatal, los agentes privados, mientras los ciudadanos se recuperan de todo el trauma que generó este pánico. Milton Friedman, asesor de dictador general de Augusto Pinochet, aprendió lo importante que era aprovechar una crisis de esta magnitud. ¿Por qué? En esa época los ciudadanos chilenos estaban conmocionados después de semejante golpe tan violento en el estado de Pinochet. El país también vivía traumatizado porque su asesor le aconsejó que impusiera un paquete de medidas rápidas para transformación económica del país. Estas eran algunas, por ejemplo, reducción de impuestos, libre mercado, recorte del gasto social y privatización de los servicios. Acontecimientos y desarrollo en cuanto a la teoría del pánico 21N. ¿Qué pasa en Bogotá? En Bogotá el clima lluvioso y el frío no aminoró a la población a unirse a la protesta. La gente está tan inconforme que independiente del clima que esté haciendo, igual se van a ir sumando a las protestas. Entre los manifestantes había numerosos estudiantes, los que han estado constantemente en las calles durante el gobierno de Duque protestando para reclamar mayores fondos para la educación pública. Tres factores inéditos que sucedieron o que hicieron que el 21 de noviembre fuera un día histórico para toda nuestra historia. La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensionales, laboral, educación, a favor del tratado de paz que se firmó con las FARC. Porque es que, aunque la gente está inconforme sectorizadamente, lo que pasó fue que el pueblo se unió y todas sus inconformidades se volvieron en una sola voz de protesta, en contra de cambios que debe hacer inmediatamente el gobierno de Duque. Lo primero, decretan toque de queda en zonas de Bogotá por saqueos, actos vandálicos tras nueva jornada de protesta en Colombia. En la suma de la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe,
que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha. A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes. La expectativa ante el paro de Colombia se tomó la agenda nacional en muy pocos días. Segundo, motivos detrás de las multitudinarias protestas y cacerolazos en Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Tercero, paro nacional en Colombia. ¿Por qué la protesta del 21 de noviembre genera tanta tensión? Y es que debemos recordar que el gobierno militarizó partes del país, acuarteló al ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para mantener supuestamente el orden. Se produjeron allanamientos de forma realmente irregular. El partido de gobierno, el derechista, el Centro Democrático, alertó sobre una supuesta injerencia de gobiernos chavistas, lo cual nada tiene que ver con el gobierno venezolano, con la revolución que se está formando directamente acá en Colombia, porque son cosas muy diferentes. Se calcula que 277.000 marchantes en el paro nacional, una cifra oficial que podría ser muy baja según la Policía Nacional. 39 marchas se han convocado, 13 de ellas han sido en Bogotá. En todo el país hubo 122 personas civiles con heridas leves, 151 miembros de la fuerza pública lesionados. Según el balance oficial aproximadamente, fueron 98 personas detenidas y otras 207 aproximadamente fueron conducidas a estación de policía. Todos estos acontecimientos cogen al pueblo, lo presionan, el capitalismo sale a resurgir, el capitalismo está impuesto y por esto se levantó la doctrina que es para un bien económico directamente. Va a servir para el sistema pensional, régimen de prima media económicamente favorable para el Estado. ¿Quién se va a beneficiar ahora con esos paros y actos vandálicos? Se preguntarán. Pues ustedes deberían pensar y proyectarse quiénes son los más beneficiados. Llegamos a una conclusión y es que las empresas aseguradoras son una de las grandes beneficiadas después de este paro, porque los ciudadanos con el pánico que les han generado se van a ver obligados y presionados a asegurar sus casas, sus inmuebles, sus vehículos, etc. Otra de las conclusiones que tenemos frente a todo este paro que se ha generado es que los gobiernos aprovechaban periodos de crisis económicas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas a favor del libre mercado y de esta manera pues beneficiar a algunos gobiernos y a la economía. Los precursores de la doctrina del shock son los llamados Chicago Boys de Milton Friedman, que se basaban en el descubrimiento del electroshock de la psicología para borrar recuerdos y regresar al sujeto a un estado infantil. Esto llevó a la teoría del pánico 21N, puede ser relacionado de alguna manera para que las personas no protesten porque viven con miedo a las circunstancias de caos que se van a generar, que hay en el momento, debido a las ansias de poder de cada gobierno. La última reflexión que dejamos ya para finalizar es que normalmente lo que nos da más miedo hacer es lo que necesitamos hacer. Es la reflexión que dejamos el día de hoy. Muchas gracias.